A los seres humanos nos gusta considerarnos la cúspide de la cadena alimenticia, la crème de la crème, de las especies que habitan la Tierra. Si bien es cierto que los aventajamos en el reino animal con nuestro ingenio y tecnología, se podría argumentar fácilmente que otros animales son simplemente más avanzados genéticamente. Por ejemplo, si nos limitamos a los ojos, encontraremos una serie de animales con una visión más clara y nítida, como las águilas. Si vamos más allá de lo que el ojo puede ver, aprenderemos rápidamente que hay muchos animales que poseen sentidos que nosotros ni siquiera tenemos y que mejoran su forma de ver y experimentar el mundo. Desde la visión infrarroja hasta las habilidades de navegación mejoradas por el eco, pasando por la capacidad de percibir los campos eléctricos y una extraña relación con la Tierra. Yo soy el documentalista. Y esto es 4 superpoderes animales que los humanos no tenemos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. La ecolocalización. La ecolocalización es un sentido que permite a los animales ver por dónde van de una manera que los humanos no pueden. Es bastante alucinante considerar que hay animales que van por ahí viendo y navegando por el mundo a través de una serie de sonidos agudos e inaudibles para el oído humano. No obstante, esto es exactamente lo que ocurre con los animales que poseen el sentido de la ecolocalización. Ciertos animales nacen equipados para oír y emitir sonidos de alta frecuencia que son completamente inaudibles para los seres humanos. Se basan en los ecos de estos sonidos para navegar por el mundo. Desde aves nocturnas hasta las orcas, la ecolocalización facilita la navegación en la oscuridad. Los animales que tienen el sentido adicional no necesitan ver con sus ojos para encontrar su camino a través de las cuevas negras y las inmersiones profundas y oscuras del océano. En su lugar, escuchan un zumbido agudo de los ecos que rebotan en los objetos estáticos. Este sentido es común en murciélagos, delfines y algunas ballenas. Uno de los productos más fascinantes de la ecolocalización es que funciona de forma diferente en los distintos animales, ya que a algunos les parece una serie de silbidos ultrasónicos y a otros un conjunto de gritos que hacen estallar los oídos. Número 2. Percepción magnética. La percepción magnética es la capacidad de algunos animales para percibir y estar más en sintonía con su ambiente natural. Cuando uno piensa en tiburones que dan vueltas, puede asociar automáticamente la acción con un frenesí alimenticio. En ocasiones, los tiburones dan vueltas en círculo porque están aprovechando el campo magnético de la Tierra, que utilizan como una especie de GPS oceánico. Puede que no te des cuenta, pero nuestro planeta genera un escudo magnético insondable que atraviesa el espacio a lo largo de miles de kilómetros, protegiéndonos de las partículas sobrecargadas que nos lanza constantemente nuestro propio Sol. Mientras nosotros caminamos ajenos a esto, otros seres genéticamente más sofisticados están totalmente conectados a los imanes de la Tierra. El sentido del magnetismo lo exhiben las tortugas marinas, las langostas, los tiburones y las aves migratorias, por nombrar algunos. Los científicos están algo desconcertados por la fuerza magnética invisible de la naturaleza. Los estudios más recientes sugieren que ciertas criaturas podrían mostrar una relación simbiótica con las bacterias magnéticas. Pero el veredicto sobre cómo se produce este fenómeno aún no lo conocemos. Número 3. Visión infrarroja. La visión infrarroja y ultravioleta es un sentido que poseen muchos otros animales.
Los rayos del sol pueden ser dañinos para algunos tipos de piel y, aunque seamos conscientes de estos peligros, no podemos verlos. Esto se debe a que la visión humana es inferior a la de los animales en ciertos aspectos. Por ejemplo, muchos animales pueden ver vívidamente una cuarta dimensión del color. Otros están equipados con ojos infrarrojos. Este subconjunto de sentidos visuales del que carecemos los seres humanos permite a la gran mayoría de los animales ver los peligrosos rayos ultravioleta o la radiación infrarroja. En términos de caza y navegación, esto es casi siempre algo bueno. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que, al tener este sentido, las líneas eléctricas parecen peligrosas para gran parte de los animales que habitan nuestro paisaje moderno. Por lo tanto, este sentido puede verse como algo positivo y negativo a la vez, debido, en gran parte, a la interferencia de los humanos. Número 4. Electrosentido. Algunas criaturas terrestres desconcertantes tienen un sentido eléctrico. Imagina poder encender una bombilla con un simple toque de tus dedos. Este poderoso sentido parece propio de una película de superhéroes, pero es común en muchos animales. La anguila eléctrica y otras criaturas marítimas pueden aprovechar los campos eléctricos y han sido capaces de utilizar parte de esta electricidad de maneras impactantes. Por ejemplo, el delfín de la Guayana posee folículos pilosos modificados que le permiten percibir la electricidad, lo que le convierte en un hábil cazador y profesional de la navegación. El avispón oriental lleva ese sentido un paso más allá, al convertir la luz del sol en electricidad para un inexplicable impulso solar. Aunque resulte aterrador, el tiburón es el animal cuyo sentido de la electricidad es más potente. Según los científicos, los tiburones pueden aprovechar la electricidad a un ritmo 10,000 veces superior al de cualquier otro animal sobre la faz de la Tierra. Gran parte de la tecnología moderna aspira a aprovechar el poder de estos sentidos extrahumanos. Puede que los humanos no tengamos todos los sentidos de un tiburón de dientes anchos, pero seguro que lo compensamos con nuestra creatividad. El sonar de los submarinos está muy inspirado en la ecolocalización. Las ondas sonoras son también el componente responsable de las imágenes ecográficas previas al nacimiento de un bebé. Aunque hasta ahora no parece que tengamos una relación directa con las bacterias magnéticas o el campo de fuerza eléctrica de la Tierra, esto no nos ha impedido aprovechar esa energía a nuestra manera, como hemos hecho con las bombillas, las brújulas, la refrigeración y la lista continúa. Recientemente, los científicos incluso han descifrado una forma de crear electricidad a partir de los campos magnéticos ambientales generados por los electrodomésticos. Aunque nosotros mismos no podemos ver la luz infrarroja o ultravioleta, los teléfonos inteligentes que llevamos en el bolsillo sí pueden hacerlo. Podría considerarse nuestra capacidad humana innata de imitar los órganos sensoriales de otros como un sentido extra propio. Yo soy el documentalista y esto fue 4 superpoderes animales que los humanos no tenemos.